Sí, quiero. Nadie en el pueblo sabía por qué el conde Lorenzo de Valdés dejó de hablar durante 3 días después de enterrar a su esposa, pero todos vieron cómo miró a Elena, la campesina que lavaba ropa en el río, con una expresión que los hombres de su posición jamás deberían mostrar. Y cuando el escándalo estalló 6 meses después, cuando las cartas prohibidas salieron a la luz, ya era demasiado tarde para cualquiera de los dos. Bienvenido a Corazón. Asegúrate de suscribirte al canal, porque aquí encontrarás historias que te harán latir el corazón, te dejarán sin aliento, y te mantendrán al borde del asiento. Así que suscríbete ahora y vamos al video. El conde Lorenzo de Valdés caminaba por los jardines de su hacienda con las manos entrelazadas tras la espalda, observando las rosas que su difunta esposa había plantado 3 años atrás. Cada pétalo rojo le recordaba las promesas que había hecho ante el altar, las mismas que ahora parecían susurros distantes en un idioma que ya no comprendía. Catalina había muerto en primavera, cuando las flores apenas comenzaban a abrirse, y desde entonces Lorenzo había aprendido que el luto no era solo vestir de negro, era despertar cada mañana con el peso de una conversación que nunca terminaría. Tenía 37 años, una fortuna considerable, 3 propiedades en la región y el respeto de toda la aristocracia local. También tenía un vacío en el pecho que ningún título podía llenar. Su matrimonio con Catalina había sido arreglado, como correspondía a las familias de alcurnia, pero habían encontrado una cordialidad genuina con los años. Ella bordaba mientras se leía, cenaban en silencio cómodo. Nunca hubo pasión, pero tampoco hubo crueldad. Y ahora que ella no estaba, Lorenzo descubría que la ausencia de algo que nunca fue intenso dolía de una manera extraña, como una herida que no sangra pero no cicatriza. El pueblo de Monterrio se extendía al pie de la colina donde se alzaba la residencia de los Valdés. Era un lugar de calles empedradas, iglesia centenaria y mercado los jueves. La vida transcurría con la lentitud de las estaciones, siembras, cosechas, bodas, entierros. Lorenzo bajaba al pueblo una vez por semana para atender asuntos con el párroco o resolver disputas entre campesinos. Era su deber como señor de la tierra, pero desde la muerte de Catalina, esas visitas se habían vuelto más frecuentes. Necesitaba estar rodeado de voces, de movimiento, de cualquier cosa que no fuera el eco de sus propios pasos en los salones vacíos. Fue en una de esas tardes, a finales de agosto, cuando vio a Elena por primera vez. Ella estaba arrodillada junto al río que atravesaba el pueblo, lavando ropa contra las piedras lisas de la orilla. Tenía el cabello castaño recogido en una trenza gruesa que le caía sobre el hombro, y sus manos, enrojecidas por el agua fría y el trabajo, se movían con una eficiencia que hablaba de años de práctica. Lorenzo se detuvo en el puente de piedra, sin intención aparente, observando el ir y venir de los aldeanos. Pero sus ojos regresaban una y otra vez a la figura de la mujer junto al agua. Elena levantó la vista en un momento, quizás sintiendo el peso de una mirada, y sus ojos se encontraron con los del conde. Fue un instante breve, apenas un segundo, pero algo en esa conexión hizo que Lorenzo sintiera un escalofrío que no tenía nada que ver con el viento de agosto. Ella desvió la mirada de inmediato, como correspondía a una campesina ante un noble, y continuó con su labor. Pero Lorenzo permaneció en el puente más tiempo del necesario, preguntándose por qué el mundo de repente parecía menos gris. En las semanas siguientes, Lorenzo encontró excusas para bajar al pueblo con mayor frecuencia. Necesitaba hablar con el herrero sobre las rejas del portón. Debía revisar los registros de la parroquia. Tenía que supervisar las reparaciones del molino. Todas razones válidas, todas mentiras piadosas que se decía a sí mismo mientras caminaba por las calles empedradas con la esperanza de volver a ver a Elena. Y la veía, siempre en el río, o en el mercado con una cesta de mimbre, o caminando hacia su pequeña casa en las afueras del pueblo. Nunca se acercaba a ella, nunca hablaban, pero la observaba con una intensidad que comenzaba a preocuparlo. Una tarde de septiembre, mientras Lorenzo inspeccionaba unas tierras cerca del río, escuchó una voz cantando. Era una melodía simple,
una de esas canciones que las mujeres del pueblo entonaban mientras trabajaban. Siguió el sonido y encontró a Elena tendiendo sábanas mojadas sobre unos arbustos para que se secaran al sol. Ella no lo había visto aún. Lorenzo se quedó inmóvil entre los árboles, sintiendo que estaba cometiendo una intrusión pero incapaz de alejarse. La voz de Elena era clara, sin pretensiones, y había en ella una melancolía que resonaba con algo profundo dentro de él. Cuando Elena finalmente notó su presencia, dejó de cantar y bajó la mirada. Lorenzo salió de entre los árboles, consciente de que debía decir algo para justificar su presencia. Tiene una voz hermosa, dijo, y las palabras sonaron inadecuadas incluso para sus propios oídos. Elena hizo una reverencia breve. Es usted muy amable, señor conde, respondió con voz suave. Hubo un silencio tenso. Lorenzo sabía que debía irse, que quedarse más tiempo solo generaría habladurías. Pero sus pies no se movían. ¿Cómo se llama?, preguntó, aunque ya conocía la respuesta. Elena Marín, señor. Otro silencio. Elena, repitió él, y el nombre sonó distinto en sus labios, como si fuera la primera vez que lo pronunciaba. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en un otoño dorado que teñía los campos de Monterrio con tonos cobrizos. Lorenzo y Elena comenzaron a cruzarse con más frecuencia, siempre por casualidad, siempre con la distancia apropiada entre un noble y una campesina, pero las miradas duraban un segundo más de lo necesario. Las palabras, escasas y correctas, llevaban un peso que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. El pueblo empezó a notar. Las mujeres en el mercado susurraban cuando Elena pasaba. Los hombres en la taberna comentaban sobre el conde viudo que parecía haber olvidado su luto. Si este inicio ya te hizo sentir que algo no encaja, suscríbete ahora. Lo que sigue revela capas que pocos están preparados para enfrentar. Doña Beatriz, la hermana mayor de Lorenzo, llegó de visita en octubre con la intención de convencerlo de que regresara a la vida social. Organizó una cena con las familias más importantes de la región, invitó a viudas elegantes y a hijas casaderas de buena cuna. Lorenzo asistió con la cortesía que su posición exigía, pero su mente estaba en otro lugar, en una casa humilde a las afueras del pueblo, donde una mujer de manos trabajadas y ojos tristes probablemente estaría cosiendo a la luz de una vela. Esa noche, cuando los invitados se retiraron, Beatriz lo confrontó. La gente habla, Lorenzo, dijo con voz firme, hablan de ti y de esa lavandera. Esto tiene que terminar antes de que se convierta en un escándalo. Lorenzo no respondió. ¿Cómo podía explicarle que no había nada que terminar? Que no había sucedido nada inapropiado, y que precisamente esa nada era lo que lo estaba destruyendo. Elena Marín vivía sola en una casa de adobe y madera en las afueras de Monterrio, rodeada de campos de trigo que susurraban con el viento. Tenía 25 años, aunque la dureza del trabajo había dejado marcas en sus manos que la hacían parecer mayor. Su historia era simple y dolorosa, como la de tantas mujeres de su condición. Había estado prometida a un joven carpintero llamado Tomás, un hombre bueno que la hacía reír y que había construido con sus propias manos la pequeña mesa donde ella cenaba cada noche. Pero 3 semanas antes de la boda, Tomás cayó del techo de la iglesia mientras reparaba las tejas. La caída lo mató instantáneamente. Eso había sido 2 años atrás, y desde entonces, Elena había aprendido a vivir en una soledad que no pedía compasión pero tampoco rechazaba la compañía de sus propios pensamientos. Trabajaba lavando ropa para las familias del pueblo y ayudaba ocasionalmente en la cocina de la posada durante los días de mercado. No era una vida cómoda, pero era suya. Había rechazado 3 propuestas de matrimonio desde la muerte de Tomás, todas de hombres que veían en ella una trabajadora eficiente y poco más. Elena no era orgullosa, pero tampoco estaba desesperada. Si iba a compartir su vida con alguien, necesitaba sentir algo más que resignación, y ese algo más era precisamente lo que había comenzado a sentir cada vez que el conde Lorenzo de Valdés aparecía en el pueblo con excusas cada vez menos convincentes para estar allí. Al principio, Elena había intentado ignorar la atención del conde. Era absurdo, peligroso incluso, pensar que un hombre de su posición pudiera ver en ella algo más que una curiosidad pasajera.
Los nobles no se enamoraban de campesinas. Eso solo ocurría en los cuentos que las abuelas contaban a los niños. Pero había algo en la manera en que Lorenzo la miraba, una vulnerabilidad que no encajaba con su título ni con sus ropas finas. Cuando hablaban, y cada vez hablaban más, Elena descubría a un hombre atrapado en una vida que no había elegido, cumpliendo deberes que no sentía, viviendo en habitaciones llenas de muebles caros pero vacías de calidez. Y sin quererlo, sin buscarlo, Elena comenzó a esperar esos encuentros con una anticipación que la asustaba. Fue en noviembre cuando todo cambió. Elena estaba regresando del pueblo al atardecer, cargando una cesta con pan y queso que había comprado en el mercado, cuando comenzó a llover. No era una llovizna suave, sino un aguacero repentino que empapó su ropa en segundos. Buscó refugio bajo un roble grande junto al camino, apretando la cesta contra su pecho y maldiciendo su mala suerte. Entonces, escuchó el galope de un caballo y vio a Lorenzo acercarse. Él también estaba empapado, con el cabello negro pegado a la frente y la camisa blanca transparente por el agua. Desmontó sin decir palabra y se quedó de pie bajo el árbol, a apenas 1 metro de ella. El silencio entre ellos era denso, cargado de todo lo que no se habían dicho durante meses. Debería llevarla a su casa, dijo Lorenzo finalmente, con voz ronca. Elena negó con la cabeza. No sería apropiado, señor conde. Él la miró con una intensidad que le quitó el aliento. No me importa lo que sea apropiado, respondió, y en esas palabras había una confesión que iba mucho más allá de la lluvia o el camino embarrado. Elena sintió que el corazón le latía tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo. A mí tampoco, susurró, y fue como si hubiera roto un hechizo que ambos habían estado sosteniendo con esfuerzo sobrehumano. Lorenzo dio un paso hacia ella, sus dedos rozaron los de Elena, todavía fríos por la lluvia. Esto es una locura, murmuró él. Lo sé, respondió ella, y sin embargo, ninguno de los dos se alejó. La lluvia amainó, pero ellos permanecieron bajo el árbol, hablando en voz baja sobre cosas que nunca habían compartido con nadie. Lorenzo le contó sobre su matrimonio sin amor, sobre la presión constante de mantener apariencias, sobre el peso de un apellido que determinaba cada aspecto de su existencia. Elena le habló de Tomás, de cómo el dolor de perderlo se había transformado con el tiempo en una melancolía tranquila de sus sueños pequeños de tener un jardín con flores y quizás algún día hijos que corretearan entre los girasoles. Cuando finalmente se despidieron, Lorenzo tomó su mano y la llevó a sus labios en un gesto que era demasiado íntimo para ser mera cortesía. Necesito volver a verla, dijo. Elena asintió, sabiendo que estaba cruzando una línea de la que no habría retorno. Mañana, susurró, en el molino viejo, al atardecer. El molino abandonado en las afueras del pueblo se convirtió en su refugio secreto. Era un lugar olvidado, con las aspas rotas y las paredes cubiertas de hiedra, pero ofrecía privacidad y eso era lo único que importaba. Se encontraban allí 2 o 3 veces por semana, siempre al atardecer cuando las sombras eran más largas y el riesgo de ser vistos era menor. Al principio solo hablaban, sentados en el suelo de madera carcomida, compartiendo historias de sus vidas tan diferentes, pero con cada encuentro la distancia entre ellos se acortaba, un roce de manos que duraba demasiado, una mirada que decía más que 1000 palabras. Y finalmente en una tarde de diciembre cuando el frío mordía y ellos se habían acercado para compartir el calor. Lorenzo la besó con una desesperación que hablaba de todos los meses de contención y Elena respondió con una entrega que no conocía reservas ni cálculos. Detente un momento y dime en los comentarios qué habrías hecho tú en su lugar. Esta decisión separa a quienes juzgan de quienes entienden. Sabían que estaban jugando con fuego. Cada encuentro era un riesgo. Cada caricia era una transgresión contra las leyes no escritas que separaban a nobles de campesinos. Pero el amor, cuando es verdadero y desesperado, no atiende a razones ni mide consecuencias. Lorenzo comenzó a escribirle cartas, poemas torpes que dejaba escondidos en un hueco del molino para que Elena los encontrara. Ella, que apenas sabía leer, trazaba las palabras con el dedo, siguiendo cada línea, memorizando frases que le hacían llorar de felicidad y terror a partes iguales. Eres el único momento de verdad en mi vida de mentiras, decía una,
Contigo descubro quién debí ser antes de que me dijeran quién tenía que ser, decía otra. Elena guardaba esas cartas en una caja de metal bajo las tablas del suelo de su casa, consciente de que eran evidencia peligrosa pero incapaz de destruirlas. El invierno avanzaba y con él crecía la temeridad de los amantes. Una noche, Lorenzo logró escabullirse de una cena en su hacienda y llegó a la casa de Elena bajo la excusa de que su caballo había perdido una herradura. Llamó a su puerta con el corazón desbocado, y cuando ella abrió con una vela en la mano, con el cabello suelto sobre los hombros y una camisa de dormir sencilla, Lorenzo supo que había cruzado el último límite. Entraron juntos a la pequeña casa y cerraron la puerta contra el mundo exterior. Esa noche no hubo palabras, solo la urgencia de dos cuerpos que se habían negado demasiado tiempo, solo la certeza de que algunos momentos valen cualquier precio que haya que pagar después. Cuando Lorenzo regresó a su hacienda, antes del amanecer, sabía que había cambiado algo fundamental. Ya no era solo deseo o rebeldía, era amor absoluto, del tipo que destruye y construye al mismo tiempo. Pero los secretos en pueblos pequeños tienen vida corta. Margarita, la posadera, había visto al conde salir del camino que llevaba a la casa de Elena demasiadas veces. El padre Julián había notado cómo Elena sonreía más últimamente, cómo había comprado tela nueva para hacerse un vestido cuando nunca se permitía esos lujos, y doña Beatriz, que conocía a su hermano mejor que nadie, había visto el brillo en sus ojos cuando regresaba de sus paseos por el pueblo. Las piezas comenzaron a unirse en una imagen que nadie quería ver pero que ya no podía ignorarse. Una tarde de enero, Beatriz confrontó a Lorenzo directamente. «Dime que no es verdad», exigió con voz temblorosa. «Dime que no has sido tan imprudente, tan egoísta, tan ciego a las consecuencias». Lorenzo la miró con una calma que sorprendió a ambos. «No puedo decirte eso», respondió, «porque sería mentir, y ya he mentido suficiente en mi vida». La verdad, una vez pronunciada, desató una tormenta. Beatriz amenazó con escribir al obispo, con hacer público el escándalo si Lorenzo no terminaba de inmediato con esa aventura degradante. Le recordó su posición, el honor de la familia Valdés, el legado de su padre y el respeto que le debía a la memoria de Catalina. Lorenzo escuchó todo con expresión impasible, y luego dijo simplemente: «Voy a casarme con ella». El silencio que siguió fue absoluto. Beatriz lo miró como si hubiera perdido la razón. «Eso es imposible», dijo finalmente. «Es una campesina, una lavandera. Los Valdés no se casan con lavanderas». Lorenzo se puso de pie, caminó hacia la ventana y miró hacia el pueblo donde Elena probablemente estaba terminando su día de trabajo. «Entonces tal vez sea hora de que los Valdés aprendan que el apellido no lo es todo», respondió con voz firme. Esa noche escribió una carta a Elena, la más importante que había escrito en su vida, proponiéndole matrimonio y pidiéndole que huyeran juntos si era necesario. Pero esa carta, guardada en el bolsillo interior de su chaqueta, nunca llegó a su destino, porque al día siguiente sucedió algo que cambiaría todo para siempre. La mañana del 23 de enero amaneció con una escarcha que cubría los campos como un sudario blanco. Elena se despertó con un presentimiento extraño, una opresión en el pecho que no podía explicar. Se vistió despacio, preparó té de hierbas y se sentó junto a la pequeña ventana de su casa, observando el camino como si esperara ver algo que no sabía qué era. Lorenzo no había venido la noche anterior al molino, como habían acordado, y aunque había razones lógicas para su ausencia, Elena no podía quitarse de encima la sensación de que algo andaba mal. Terminó su té, tomó su cesta de trabajo y salió hacia el pueblo. No sabía que esa sería la última mañana en que el mundo todavía tenía sentido. En el pueblo, el ambiente era diferente. La gente se reunía en pequeños grupos, susurrando con urgencia. Las mujeres se santiguaban. Los hombres miraban hacia la hacienda de los Valdés con expresiones graves. Elena se acercó a Margarita, la posadera, con el corazón latiendo fuerte. «¿Qué ha pasado?», preguntó con voz temblorosa. Margarita la miró con una mezcla de lástima y reproche. «Es el conde», dijo en voz baja. «Está gravemente enfermo. Dicen que fue repentino,
que anoche colapsó durante la cena. El doctor vino de la ciudad y no es optimista. Están llamando al sacerdote. Elena sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Sin pensar, sin importarle ya quién pudiera verla o qué pudieran decir, dejó caer su cesta y echó a correr hacia la hacienda. Los guardias de la entrada intentaron detenerla, pero Elena gritó y forcejeó con una desesperación que los dejó atónitos. «Necesito verlo, déjenme pasar». Una figura apareció en el umbral. Era doña Beatriz, pálida como un fantasma, con los ojos enrojecidos de llorar. Miró a Elena con una expresión indescifrable. «Déjenla pasar», ordenó a los guardias. Elena subió corriendo las escaleras de mármol, siguiendo a Beatriz por pasillos lujosos que apenas veía a través de sus lágrimas. Llegaron a una habitación grande donde Lorenzo yacía en una cama inmensa, rodeado de médicos y sirvientes. Su rostro estaba pálido, con gotas de sudor en la frente, y respiraba con dificultad. Cuando vio a Elena, sus ojos se iluminaron débilmente. «Elena», susurró. Ella corrió a su lado, tomando su mano sin importarle nada más. «¿Qué te han hecho?», sollozó Elena. Lorenzo intentó sonreír, pero fue más una mueca de dolor. «No me han hecho nada», murmuró. «Es mi corazón. El médico dice que siempre estuvo débil, que el estrés, las emociones fuertes, que era cuestión de tiempo». Elena negó con la cabeza violentamente. No puede ser. Eres fuerte, vas a recuperarte». Pero incluso mientras lo decía, podía sentir la vida escapándose de la mano que sostenía. Lorenzo la miró con una intensidad feroz. «Escúchame bien», dijo con voz ronca. «En mi escritorio, en el estudio, hay un sobre con tu nombre. Es para ti. Todo lo que tengo, todo lo que soy, está en ese papel. No dejes que nadie te lo quite. Prométemelo». Elena lloraba tan fuerte que apenas podía hablar. «Prometo», susurró. Lorenzo cerró los ojos, pareciendo encontrar paz en esas palabras. «Te amo», murmuró. «Eres lo único real que tuve». Y entonces, mientras el sol de enero entraba por las ventanas iluminando su rostro, el conde Lorenzo de Valdés exhaló su último aliento. Muy pocos conocen lo que realmente se esconde detrás de esto. Suscríbete, porque aquí se cuenta la parte de la historia que casi nadie se atreve a decir. El funeral fue 3 días después, un evento elaborado al que asistió toda la aristocracia de la región. Elena estuvo presente, de pie en la parte trasera de la iglesia, vestida con su mejor ropa negra, observando cómo enterraban al hombre que amaba en una tumba de mármol junto a su esposa. Nadie le dirigió la palabra, nadie reconoció su dolor. Para ellos, era solo una campesina que había tenido la audacia de enamorarse por encima de su estación. Cuando todos se fueron, Elena permaneció sola frente a la tumba hasta que cayó la noche. «Te prometo que encontraré ese sobre», susurró a la lápida fría, «y voy a descubrir que era tan importante que dedicaste tus últimas palabras a decírmelo». Regresar a la hacienda no fue fácil. Los guardias tenían órdenes de no dejarla entrar, pero Elena esperó hasta el anochecer y se coló por una ventana del ala oeste que sabía que nunca cerraban bien. Se movió como un fantasma por los pasillos oscuros, recordando cada rincón de su única visita anterior. Llegó al estudio, una habitación llena de libros con olor a tabaco y cuero. El escritorio de Lorenzo estaba ordenado, cada objeto en su lugar como si él fuera a regresar en cualquier momento. Elena abrió los cajones con manos temblorosas hasta que encontró lo que buscaba, un sobre de papel grueso con su nombre escrito en la caligrafía elegante de Lorenzo. Lo abrió con dedos torpes. Dentro había 2 documentos. El primero era una carta, el segundo era algo que la dejó sin respiración. La carta decía: «Mi amada Elena, si estás leyendo esto, entonces lo peor ha sucedido y ya no estoy contigo. Necesito que sepas varias cosas. Primero, que cada momento a tu lado fue el único tiempo en mi vida en que me sentí libre. Segundo, que lamento profundamente no haber tenido el valor de desafiar a mi familia y al mundo antes, cuando aún teníamos tiempo. Y tercero, lo más importante, no eres quien crees que eres». El segundo documento que encontrarás aquí es un certificado de nacimiento, tu certificado de nacimiento real. Elena, tú no eres hija de campesinos, eres la hija legítima del marqués de Santillana,
quien tuvo un romance con tu madre cuando ambos eran jóvenes. Cuando ella quedó embarazada, él la envió lejos para evitar el escándalo y te entregó a una familia del pueblo para que te criaran. Yo descubrí esto hace 3 meses, investigando los registros de la parroquia por una razón completamente diferente. Cuando vi tu fecha de nacimiento y el nombre de tu madre, algo me pareció familiar. Investigué más y encontré la verdad. Elena tuvo que sentarse. El mundo entero se había puesto patas arriba. Miró el segundo documento, un certificado de nacimiento oficial con sellos y firmas, donde decía claramente, Elena Cristina de Santillana, hija de don Rodrigo de Santillana, marqués, y de María Marín. Sus manos temblaban tanto que el papel se agitaba como una hoja al viento. Lorenzo había continuado, esto significa, mi amor, que legalmente tienes derecho a reclamar tu apellido y tu herencia. Tu padre biológico murió sin herederos varones hace 5 años, y su fortuna ha estado en disputa legal desde entonces. Con este documento, puedes presentarte ante el tribunal y reclamar lo que es tuyo por derecho de sangre. Te dejo también mi fortuna personal, separada de los bienes de la familia Valdés, en un testamento que deposité con mi abogado en la ciudad. Pero más allá del dinero y los títulos, te dejo esto porque quiero que sepas que eras digna de mí no por lo que sentíamos, sino por tu propia sangre noble. El mundo nos separó con sus reglas absurdas, pero ahora puedes demostrarles que esas reglas no aplicaban a nosotros. Vive, Elena, vive la vida que mereces, y si alguna vez tienes una hija, cuéntale nuestra historia, cuéntale que el amor verdadero existió, aunque fuera por poco tiempo, tuyo para siempre, Lorenzo. Elena leyó la carta 3 veces antes de que las palabras finalmente penetraran en su mente aturdida. No sabía si reír o llorar. Durante 25 años había creído ser una cosa, y ahora descubría que era otra completamente diferente. Pensó en su madre, María, quien había muerto cuando ella tenía 12 años. Recordó cómo a veces su madre la miraba con una tristeza inexplicable, como a veces decía cosas extrañas como mereces más que esto o algún día entenderás. Ahora entendía, su madre había guardado el secreto hasta la tumba, protegiéndola quizás de una verdad que era demasiado grande para una niña. Elena dobló los documentos con cuidado y los guardó en su vestido, contra su corazón. Tenía una decisión que tomar, una decisión que cambiaría todo. ¿Reclamaría su herencia? ¿Se convertiría en Elena de Santillana, una marquesa con fortuna y posición? ¿O permanecería como Elena Marín, la lavandera que había amado a un conde y que guardaba ese amor como su mayor tesoro? Salió de la hacienda por la misma ventana por la que había entrado, caminó de regreso a su casa bajo un cielo lleno de estrellas indiferentes. Cuando llegó, se sentó en la mesa que Tomás había construido con sus manos, puso los documentos frente a ella y lloró como no había llorado en años. Lloró por Lorenzo, por su madre, por Tomás, por la niña que había sido y por la mujer en que se había convertido sin saberlo. Lloró por todas las vidas que podría haber vivido y por la única que había vivido realmente. Y cuando no le quedaron más lágrimas, tomó una decisión. Pero esa decisión, y lo que sucedió después, era algo que nadie podía anticipar. 3 meses después de la muerte de Lorenzo Elena Cristina de Santillana, entró en el salón del tribunal de la ciudad vestida con un traje de terciopelo, azul oscuro con el cabello recogido en un peinado elegante y una expresión de determinación tranquila en el rostro. A su lado caminaba el abogado que Lorenzo había contratado antes de morir, un hombre astuto que había revisado cada documento y había confirmado que el caso de Elena era sólido. La sala estaba llena de nobles curiosos, abogados rivales y periodistas que habían olido la historia escandalosa. La hija bastarda del marqués de Santillana, criada como campesina, reclamando una de las fortunas más grandes de la región. Era el tipo de drama que la alta sociedad adoraba y despreciaba en igual medida. El proceso legal
fue brutal. Los parientes lejanos del marqués, que habían estado peleándose por la herencia durante años, presentaron argumentos elaborados sobre por qué Elena no tenía derecho legítimo. Cuestionaron la autenticidad del certificado de nacimiento. Trajeron testigos que juraron que María Marín era de moral dudosa. Insinuaron que Elena había seducido al conde Lorenzo para obtener información sobre su verdadera identidad. Pintaron un cuadro de una mujer calculadora que había usado su belleza para escalar socialmente. Elena escuchó todo sin inmutarse, con la misma dignidad tranquila que había desarrollado durante años de lavar ropa en el río, mientras las mujeres ricas del pueblo la trataban como si fuera invisible. Cuando llegó su turno de hablar, Elena se puso de pie y miró directamente a los jueces. Su voz era clara, sin temblores. No estoy aquí por ambición, comenzó. No conocí mi verdadero apellido hasta hace 3 meses, cuando el hombre que amaba me lo reveló en su lecho de muerte. Pasé 25 años viviendo como campesina y no me avergüenzo de ello. Lavé ropa, cociné, trabajé con mis manos y fui feliz. Pero mi madre, María Marín, merece que su verdad sea reconocida. Ella amó a mi padre, el marqués, y ese amor produjo una vida a la mía. Estoy aquí no para reclamar lo que quiero, sino lo que legalmente me pertenece. La sangre no miente, los documentos no mienten, y si este tribunal decide que una niña nacida del amor verdadero no merece ser reconocida, entonces ustedes tendrán que vivir con esa decisión. No, John, el veredicto llegó 6 semanas después. El tribunal, después de revisar toda la evidencia, declaró que el certificado de nacimiento era auténtico y que Elena Cristina de Santillana era la heredera legítima de su padre. Le concedieron la fortuna del marqués, las tierras, las propiedades y, lo más importante, el apellido. La noticia sacudió la región. Una lavandera se había convertido en marquesa de la noche a la mañana. Los mismos nobles que habían murmurado sobre su relación con Lorenzo ahora se apresuraban a presentarse, a ofrecerle sus servicios, a invitarla a cenas y bailes. Elena los recibió con cortesía helada, sin olvidar quienes la habían despreciado cuando era nadie. Pero la victoria tenía un sabor amargo. Elena se mudó a la mansión que ahora era suya. Caminó por habitaciones llenas de lujo que se sentían vacías. Durmió en una cama enorme donde solo había soledad. La riqueza no llenaba el hueco que Lorenzo había dejado. Los títulos no curaban el dolor de haberlo perdido justo cuando habían descubierto que su amor no era imposible después de todo. Una noche, de pie en el balcón de su nueva habitación, Elena miró hacia el pueblo a lo lejos, hacia su antigua casa que ahora parecía tan pequeña. Se preguntó si había tomado la decisión correcta. ¿Había valido la pena cambiar su vida simple por esta existencia dorada y solitaria? La respuesta llegó de una manera inesperada. Doña Beatriz, la hermana de Lorenzo, solicitó una reunión. Elena aceptó, curiosa sobre que podía querer la mujer que había intentado separarlos. Beatriz llegó vestida de negro, todavía de luto, con el rostro marcado por el sufrimiento. Se sentaron en el salón donde Elena ahora tomaba el té en tazas de porcelana china. Hubo un silencio incómodo. Finalmente, Beatriz habló. «Vine a pedirte perdón», dijo con voz ronca. «Fui cruel contigo, te juzgué sin conocerte, te desprecié por tu posición, cuando debí haber visto lo que mi hermano veía, una mujer de coraje y corazón verdadero. Lorenzo me escribió una carta antes de morir. En ella me explicó que tú eras noble de nacimiento, pero más importante, que eras noble de espíritu. Dijo que si yo no podía aceptarte, entonces nunca lo había conocido». Realmente Elena sintió lágrimas quemándole los ojos, pero las contuvo.
Tu hermano me enseñó que el amor no conoce fronteras de clase ni apellido, respondió suavemente. Me enseñó que ser valiente no es no tener miedo, sino actuar a pesar del miedo. Lamento que no hayamos tenido más tiempo juntos, pero no lamento ni un solo momento que compartimos, ni siquiera los momentos difíciles, Anne, porque fueron reales. En un mundo lleno de falsedades y apariencias, lo nuestro fue genuino. Anne Beatriz asintió, limpiándose discretamente los ojos. Hay algo más que debes saber, agregó. Lorenzo cambió su testamento un mes antes de morir. Además de dejarte su fortuna personal, te dejó algo más. Esta hacienda legalmente me pertenecía a mí tras su muerte, pero él incluyó una cláusula. Si tú reclamabas tu herencia y ganabas, yo debía transferirte la propiedad. Él quería que tuvieras un hogar digno de ti. Ana Elena se quedó sin palabras. Miró a su alrededor, a las paredes donde Lorenzo había caminado, a los jardines donde habían hablado por primera vez. No puedo aceptar eso, dijo finalmente. Esta es tu casa, tu hogar familiar. Pero Beatriz negó con la cabeza. Es demasiado grande para mí sola y está llena de recuerdos que duelen. He decidido mudarme a la ciudad, vivir con mi hija, pero hay una condición para transferirte la propiedad. Quiero que hagas algo con ella, que la conviertas en algo que hubiera hecho feliz a Lorenzo, algo que honre la memoria de su amor por ti y su deseo de cambiar el mundo que los separó. Elena miró por la ventana hacia el pueblo, hacia las casas humildes donde vivían personas como la que ella había sido. Y en ese momento tuvo una idea. 6 meses después, la hacienda de los Valdés se había transformado. Elena la convirtió en una escuela para niñas del pueblo, un lugar donde las hijas de campesinos podían aprender a leer, escribir, matemáticas, música y todo lo que las niñas nobles aprendían. Contrató maestras, compró libros. Abrió las puertas de par en par. Los nobles la criticaron, por supuesto. Decían que estaba desperdiciando una propiedad magnífica, que estaba dando ideas peligrosas a las clases bajas, que estaba traicionando su nueva posición social. Elena ignoró cada crítica. Cada vez que veía a una niña de 8 años entrar por primera vez a la biblioteca con los ojos enormes de asombro, pensaba en Lorenzo y sonreía. Esto era lo que él habría querido, una manera de romper las barreras que los habían separado, de asegurarse de que otras niñas no crecieran sin saber quiénes eran realmente o qué podrían llegar a ser. Elena nunca se volvió a casar. Tuvo propuestas, por supuesto, de nobles y comerciantes que veían en ella una buena alianza, pero ninguno la hizo sentir lo que había sentido durante aquellas tardes en el molino abandonado, cuando el amor era secreto y desesperado y absolutamente real. Vivió hasta los 72 años, convirtiéndose en una figura querida y respetada en la región. Amplió la escuela, abrió un hospital para los pobres, financió becas para estudiantes prometedores. Usó cada moneda de su fortuna para construir el mundo que Lorenzo había soñado, un mundo donde el apellido importaba menos que el carácter, donde una niña campesina podía convertirse en marquesa no por accidente de nacimiento, sino por méritos propios. Si este final te dejó en silencio, escribe "Lo sentí" en los comentarios. Esta comunidad no pasa por alto historias que marcan para siempre. En su lecho de muerte, rodeada de antiguas alumnas que ahora eran maestras, médicas y escritoras, Elena pidió que la enterraran no en la cripta familiar de los Santillana, sino en el cementerio del pueblo, junto a Tomás el carpintero y cerca de la tumba de Lorenzo. Pidió que en su lápida grabaran solo esto: Ana Elena Marín de Santillana. Lavandera, marquesa,
maestra, amó verdaderamente y vivió con propósito ni debajo una línea final. El amor no conoce fronteras. Solo Verdagis, cuando murió en una tarde de primavera, con el aroma de las rosas de Lorenzo flotando por la ventana abierta. Dicen que sonre mientras susurraba un nombre que nadie más pudo escuchar. Las cartas que Lorenzo le había escrito, guardadas durante décadas en aquella caja de metal, fueron encontradas después de su muerte. Elena había dejado instrucciones de que fueran donadas al archivo histórico con una sola condición: que se hicieran públicas 50 años después de su muerte, para que las generaciones futuras supieran que el amor verdadero, aunque breve y prohibido, había existido realmente, y que a veces, solo a veces, tiene un final feliz, aunque no sea el que esperábamos.